Tengo un cofre lleno de tesoros que quiero compartir con ustedes. Estas escalofriantes palabras, pronunciadas por Andrei Chikatilo durante su juicio, nos ofrecen un vistazo a la mente de uno de los asesinos en serie más notorios en la historia soviética. Conocido como el carnicero de Rostov, el destripador rojo y el destripador de Rostov, Chikatilo sembró el terror en la Unión Soviética durante más de una década, dejando tras de sí un rastro de horror inimaginable. Entre 1978 y 1990, en los últimos años de la era soviética, Chikatilo cometió una serie de brutales asesinatos que conmocionaron a la nación y al mundo. Su reinado de terror cobró al menos 52 vidas en Rusia, Ucrania y Uzbekistán. Las víctimas, mujeres, niñas y niños, no solo fueron asesinados, sino salvajemente mutilados, de formas que desafían la comprensión. Esta no es solo una historia de asesinatos espantosos, es un oscuro viaje a las profundidades de la depravación humana, un crudo recordatorio de los monstruos que pueden ocultarse tras fachadas ordinarias. El caso de Chikatilo expone no solo los fallos de un individuo, sino también las grietas de una sociedad que luchaba con el cambio y la negación. A medida que nos adentremos en esta estremecedora historia, exploraremos cómo un hombre aparentemente común se convirtió en uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Examinaremos los factores psicológicos, sociales y sistémicos que permitieron que su ola de asesinatos continuara durante tanto tiempo. Y quizás lo más importante, enfrentaremos las incómodas preguntas que este caso plantea sobre la naturaleza humana y la sociedad en la que vivimos. Prepárense, la historia de Andrei Chikatilo no es apta para personas sensibles, pero es una historia que necesita ser contada, entendida y recordada. Para entender cómo un ser humano puede llegar a cometer actos tan atroces, debemos retroceder en el tiempo y examinar las raíces de la perturbada psique de Andrei Chikatilo. Nacido el 16 de octubre de 1936 en Yablosnoye, una pequeña aldea de Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, Chikatilo vino al mundo en un periodo de profunda oscuridad para su nación. La gran hambruna de 1932 a 1933, resultado de las políticas de colectivización de Stalin, había dejado cicatrices profundas en la sociedad ucraniana. La infancia de Chikatilo estuvo marcada por la pobreza extrema y el trauma. Su madre, Ana, le contaba a menudo a él y a su hermana menor una historia perturbadora, que su hermano mayor, Stepan, había sido secuestrado y comido por vecinos hambrientos. Aunque no hay ningún registro que confirme la existencia de Stepan, esta macabra historia dejó una impresión indeleble en el joven Andrei. Desde la infancia me sentí insuficiente como hombre y como persona, confesaría a Chikatilo años más tarde. Esta sensación de inadecuación se vio exacerbada por sus experiencias escolares. Miope y enorético, hasta los 12 años, Chikatilo era objeto constante de burlas y humillaciones por parte de sus compañeros. El psicólogo forense, Dr. Alexander Bukanovsky, quien elaboró el perfil psicológico que eventualmente llevó a la captura de Chikatilo, señala: las experiencias tempranas de Chikatilo crearon un cóctel tóxico de vergüenza, inadecuación y rabia reprimida. Estos sentimientos, combinados con sus posteriores disfunciones, sentaron las bases para su comportamiento homicida. La adolescencia no trajo alivio a los problemas de Chikatilo. Su primera relación sentimental terminó en desastre debido a su impotencia sexual, un problema que lo atormentaría durante toda su vida adulta. Lo que hice no fue por placer, Declararía más tarde, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente y de alma durante largos periodos. A pesar de sus dificultades, Chikatilo logró obtener 3 títulos universitarios y se convirtió en maestro. El Dr. Bukanovsky teoriza: Chikatilo desarrolló una asociación entre la violencia y la gratificación. Sus fantasías violentas se convirtieron en una válvula de escape para su frustración y rabia acumuladas. esta combinación de trauma infantil, inadecuación sexual y fantasías violentas creó el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de un asesino en serie. Pero la pregunta persiste: ¿cómo pasó Chikatilo de ser un voyeur perturbado
a convertirse en el infame carnicero de Rosto? La respuesta a esta inquietante pregunta se encuentra en el modus operandi de Chikatilo, un patrón de comportamiento tan escalofriante como revelador de su psicología retorcida. Comenzó el 22 de diciembre de 1978. Yelena Zakutnova, una niña de apenas 9 años, se convirtió en la primera víctima documentada de Chikatilo. Este primer asesinato no solo marcó el inicio de su espantosa carrera criminal, sino que también reflejó sus profundas perturbaciones psicológicas. Chikatilo se enfocaba en víctimas vulnerables, mujeres jóvenes y niños de ambos sexos. Esta elección no era casual. Recordemos su infancia, marcada por la humillación y la impotencia. Ahora, en un retorcido intento de recuperar el control, Chikatilo buscaba dominar a aquellos que percibía como más débiles que él. Su método de aproximación era calculado, utilizando su apariencia inofensiva y su posición como maestro funcionario para inspirar confianza. Las estaciones de tren y las paradas de autobús se convirtieron en sus cotos de caza favoritos, reflejando su conocimiento del sistema de transportes adquirido en su trabajo. La elección de lugares aislados para cometer sus crímenes no era solo una cuestión práctica, reflejaba el profundo aislamiento emocional que Chikatilo había experimentado toda su vida. En la soledad del bosque, liberaba toda la rabia y frustración reprimidas durante años. Los asesinatos eran de una brutalidad extrema, con las víctimas apuñaladas decenas de veces. Cada puñalada era una manifestación física de la rabia que Chikatilo había reprimido desde su infancia, una afirmación del poder que sentía que le había sido negado en su vida cotidiana. Las mutilaciones post-mortem tenían un significado simbólico profundo. Para Chikatilo, estos actos de violencia extrema se habían convertido en un sustituto del acto sexual convencional. Su impotencia, que lo había atormentado desde la adolescencia, encontraba una terrible solución en estos crímenes. La brutalidad de los crímenes de Chikatilo conmocionó a la Unión Soviética, pero la captura del asesino resultaría ser un desafío monumental para las autoridades. La investigación, que se extendería por más de una década, estuvo plagada de obstáculos, errores y giros inesperados. Cuando el cuerpo mutilado de Yelena Zakotnova fue descubierto en 1978, las autoridades no imaginaban que este sería el primero de una larga serie de crímenes horrendos. La investigación inicial fue apresurada y descuidada. A pesar de las evidencias que apuntaban a Chikatilo, incluyendo testigos que lo habían visto con la niña, la policía arrestó y condenó a otro hombre, Alexander Kravchenko, por este crimen. Este error judicial tendría consecuencias devastadoras. Mientras Kravchenko cumplía su sentencia por un crimen que no cometió, Chikatilo quedó libre para continuar su reinado de terror. Los años siguientes vieron un aumento alarmante en el número de mujeres y niños desaparecidos en la región de Rostov. Los cuerpos, cuando se encontraban, mostraban signos de mutilación extrema. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue lenta y descoordinada. El detective Víctor Burakov, quien eventualmente lideraría la investigación, recuerda: al principio había una negación generalizada. La idea de un asesino en serie era algo que muchos en la administración soviética no querían aceptar. No encajaba con la imagen de la sociedad perfecta que querían proyectar. Esta negación institucional fue uno de los mayores obstáculos en la investigación. Se perdieron pistas cruciales, se ignoraron patrones evidentes y se desperdiciaron recursos en sospechosos equivocados. Pero la psicología única de Chikatilo también jugó un papel crucial en dificultar su captura. Su aparente normalidad en la vida cotidiana, esa dualidad que mencionamos anteriormente, lo hacía prácticamente invisible. No encajaba en el perfil típico de un asesino en serie que las autoridades esperaban encontrar. Además, la impotencia de Chikatilo resultó ser una ventaja inesperada para él. La ausencia de evidencia de violación en las víctimas desconcertó a los investigadores, llevándolos a descartar sospechosos que, como a Chikatilo, tenían problemas de disfunción eréctil. Un giro sorprendente ocurrió en 1984. Chikatilo fue detenido por comportamiento sospechoso cerca de una estación de autobús. Las autoridades estaban seguras de haber atrapado al asesino. Sin embargo, una comparación de su tipo sanguíneo con el semen encontrado en las víctimas pareció exonerarlo. Lo que los investigadores no sabían en ese momento
era que Chikatilo era un caso raro de secretor no coincidente, lo que significa que su tipo sanguíneo no coincidía con el de sus fluidos corporales. Este error científico permitió que Chikatilo continuara con su macabra serie de asesinatos durante 6 años más. La frustración crecía entre los investigadores. Burakov, desesperado por nuevas perspectivas, recurrió al doctor Alexander Bukanovsky. Juntos elaboraron un perfil psicológico detallado de las... El perfil que creamos explica Bukanovsky. describía a un hombre de entre 45 y 50 años, posiblemente con educación universitaria, probablemente casado, pero con disfunciones sexuales. Alguien que podría parecer inofensivo, incluso amable, pero que albergaba una rabia profunda y una necesidad compulsiva de matar. Este perfil resultaría ser asombrosamente preciso y jugaría un papel crucial en la eventual captura de Chikatilo. El punto de inflexión llegó el 6 de noviembre de 1990. Un joven detective, Igor Rybakov, observó a un hombre sospechoso salir de un bosque cerca de la estación de Don Lescos. El hombre, que resultó ser Chikatilo, tenía rasguños en la cara y parecía nervioso. Aunque Rybakov no pudo arrestarlo en ese momento, su informe detallado llevó a una vigilancia intensiva de Chikatilo. Finalmente, el 20 de noviembre de 1990, Andrei Chikatilo fue arrestado mientras intentaba contactar con otra posible víctima. La captura del carnicero de Rostov marcó el final de una de las investigaciones más largas y complejas en la historia criminal soviética. Pero el horror de sus crímenes estaba lejos de terminar. Lo que vendría después, la confesión, el juicio y las repercusiones, sacudirían la sociedad soviética hasta sus cimientos. Con la captura de Andrei Chikatilo, la pesadilla que había estado atormentando la región de Rostov durante más de una década parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, el arresto del carnicero de Rostov no marcó el final de la historia, sino el comienzo de un doloroso proceso de introspección para toda la sociedad soviética. Mientras Chikatilo languidecía en una celda a la espera de su juicio, las comunidades que habían vivido bajo la sombra del miedo durante años intentaron procesar lo sucedido. Padres que habían perdido a sus hijos, familias destrozadas por la pérdida, todos buscaban respuestas. El dolor y la ira eran palpables en las calles de Rostov y las ciudades circundantes. Elena Ivanova, una periodista local que cubrió el caso desde el principio, recuerda vívidamente aquellos días. Era como si un velo se hubiera levantado de los ojos de la gente. De repente, todos se daban cuenta de que habían estado viviendo junto a un monstruo durante años. Pero lo más impactante era que este monstruo no era un extranjero, era uno de nosotros. Y es que Chikatilo no era un extranjero, ni un disidente, ni siquiera un elemento antisocial obvio. Era un maestro, un miembro del Partido Comunista, un padre de familia. En muchos sentidos, era el producto del sistema soviético. Esta realidad sacudió los cimientos de una sociedad que se había enorgullecido de su supuesta superioridad moral. La doctora Irina Sokolova, socióloga que estudió el impacto del caso en la sociedad soviética, explica: El caso de Chikatilo fue como un espejo que nos obligó a mirarnos a nosotros mismos. Y lo que vimos no nos gustó. De repente, la fachada de la sociedad socialista ideal se derrumbó. La gente se dio cuenta de que los monstruos no solo existían en el decadente occidente, sino que también caminaban entre nosotros. El impacto del caso iba más allá del choque inicial. A medida que se revelaban más detalles sobre la investigación, salieron a la luz fallas sistémicas que habían permitido que los crímenes de Chikatilo continuaran durante tanto tiempo. La negación institucional, la falta de comunicación entre diferentes departamentos policiales y la resistencia a aceptar ayuda externa fueron solo algunos de los problemas que quedaron expuestos. Mientras tanto, en las calles y en las cocinas de toda la Unión Soviética, la gente comenzaba a hablar de temas que podían haber sido tabú durante mucho tiempo: la salud mental, la seguridad, conversaciones difíciles pero necesarias que el caso de Chikatilo había forzado a salir a la superficie. El 14 de abril de 1992, en un tribunal de Rostov del Don, comenzó uno de los juicios más notorios en la historia reciente de Rusia. Andrei Chikatilo, acusado de 52 actos brutales,
estaba a punto de enfrentarse a la justicia. El ambiente de la sala del tribunal era tenso. Familiares de las víctimas, periodistas y ciudadanos que se congregaban, todos con la mirada fija en la jaula de metal en el centro de la sala donde se encontraba Chikatilo, custodiado por guardias armados. Desde el primer día, el comportamiento de Chikatilo desconcertó a todos los presentes. El comportamiento de Chikatilo era errático y perturbador. Recuerda Marina Alexeva, una periodista que cubrió el juicio. Pasaba de estar en silencio a gritar repentinamente, haciendo declaraciones incoherentes o negándose a responder preguntas. En varias ocasiones, Chikatilo tuvo que ser contenido por los guardias debido a sus arrebatos. El juez Akupsanov se vio obligado a amenazar con expulsarlo de la sala en múltiples ocasiones. El doctor Bukanovsky, quien había ayudado a crear el perfil psicológico que llevó a la captura de Chikatilo, comentó sobre este comportamiento. Aunque ciertamente mostraba signos de inestabilidad, no podemos descartar que parte de estas acciones fueran calculadas para dar una impresión de demencia. A medida que el juicio avanzaba, los detalles de los crímenes de Chikatilo salían a la luz. Los testimonios de los investigadores, los informes forenses y las propias confesiones del acusado pintaban un cuadro de horror que dejaba a la audiencia conmocionada. El fiscal Nikolai Gerasimenko presentó un caso sólido. Las evidencias eran abrumadoras, confesiones detalladas, pruebas forenses, testimonios de testigos, pero más allá de establecer la culpabilidad de Chikatilo, el juicio también expuso las fallas sistémicas que habían permitido que sus crímenes continuaran durante tanto tiempo. Se reveló cómo la burocracia soviética, la falta de recursos y la negativa a reconocer la existencia de los seriales en la utopía socialista habían obstaculizado la investigación. El caso de Kravchenko, donde un hombre inocente fue ejecutado por el primer asesinato de Chikatilo, se convirtió en un símbolo doloroso de las deficiencias del sistema judicial soviético. A medida que el juicio se acercaba a su fin, la atención se centró en la cuestión de la responsabilidad penal de Chikatilo. Su defensa argumentó que era demente y no podía ser considerado responsable de sus actos. Sin embargo, los psiquiatras del Instituto Serbsky, la principal institución psiquiátrica forense de Rusia, lo declararon cuerdo y apto para ser juzgado. El 14 de octubre de 1992, después de 6 meses de testimonios desgarradores y revelaciones impactantes, el juez Akopsanov pronunció el veredicto, culpable de 52 cargos de asesinato. La sentencia, muerte por fusilamiento. Cuando se leyó el veredicto, un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Luego lentamente comenzaron los aplausos. Para muchos era el cierre que habían estado esperando durante años. Para otros, era un recordatorio sombrío de cuánto habían perdido. Chikatilo escuchó su sentencia sin mostrar emoción alguna. Su último acto en el tribunal fue un grito incoherente antes de ser sacado de la sala. Andrei Chikatilo fue ejecutado el 14 de febrero de 1994, mediante un disparo en la nuca. El método estándar de ejecución en Rusia en ese momento. Su muerte marcó el final de un capítulo oscuro en la historia criminal rusa. Pero el impacto de sus crímenes perdura. Hoy, el caso de Chikatilo se estudia en academias de policía y facultades de criminología en todo el mundo. Ha influido en la forma en la que se investigan los crímenes seriales y ha contribuido al desarrollo de técnicas de perfilado criminal más sofisticadas. El legado de Chikatilo es complejo. Por un lado, expuso las debilidades de un sistema que permitió que estos horribles crímenes continuaran durante tanto tiempo. Por otro lado, catalizó cambios significativos en la forma en la que se abordan los crímenes violentos en Rusia y más allá. Mientras cerramos este capítulo oscuro de la historia criminal, una pregunta inquietante persiste. ¿Cuántos Andrei Chikatilo caminan hoy entre nosotros, ocultos a plena vista? El caso nos enseña que los monstruos no siempre tienen colmillos y garras. A veces, se esconden detrás de rostros comunes y vidas aparentemente normales. La historia de Chikatilo nos recuerda que la maldad puede acechar en los lugares más insospechados y que la complacencia es el mejor aliado del horror. Cada vez que pasamos por alto las señales, cada vez que elegimos la negación sobre la acción, corremos el riesgo de alimentar al próximo depredador en serie. Este no es el final de la historia,
sino apenas el comienzo de una conversación crucial. ¿Qué opinas? ¿Crees que nuestra sociedad ha aprendido las lecciones necesarias para prevenir que surja otro Chikatilo? ¿O estamos condenados a repetir los errores del pasado? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la mente humana y casos criminales que han sacudido al mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda, la vigilancia comienza con la conciencia, y cada suscripción nos ayuda a mantener viva esta importante conversación. Hasta la próxima, y recuerda, a veces la realidad es más aterradora que cualquier ficción.